Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Una vez más aquí, amados hermanos, con ustedes para poder compartir el devocional diario. En esta mañana, amados hermanos, les traigo la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 4 y 5. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos en esta mañana, amado Dios. Por favor, Padre, te pido que seas tú tomando control absolutamente de todo. Toma control del espacio, del tiempo y de todo lo que hay a nuestro alrededor, Señor, para que nada pueda distraernos, para que nada pueda llamarnos o robarnos la atención, Señor. Queremos estar concentrados escuchando tu palabra, porque, amado Padre, tú todos los días tienes algo nuevo que decirnos. Tú todos los días tienes algo nuevo que enseñarnos. Te pedimos, amado Dios, que nos des un poco de tu sabiduría para poder comprender tu mensaje, tu palabra, tu enseñanza, y que todo lo que tú nos vas a hablar en esta mañana se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Por favor, ayúdanos, amado Dios, porque solamente tú nos conoces a la perfección. Solamente tú sabes las cosas que pensamos, las cosas que sentimos. Solamente tú conoces nuestra vida espiritual. Solamente tú conoces nuestras debilidades, miedos, tentaciones y todo lo que podamos tener en nuestras vidas. Tú conoces, Señor, todo de nosotros. Y te pedimos, amado Padre, que en esta mañana tú nos ministres con tu palabra. Háblanos, Señor, ayúdanos, amado Padre, y que tu Espíritu Santo, amado Dios, en esta noche, en esta mañana, pueda convencernos de pecado, justicia y juicio. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Bueno, amados hermanos, este es un deseo, este es un anhelo que todos nosotros realmente deseamos en nuestra vida, ¿verdad? Y espero que así sea. Realmente espero que todos nosotros deseemos de que Dios pueda encaminarnos o de que Dios pueda enseñarnos qué camino debemos de tomar. Eso debe ser el deseo de todos nosotros. Nosotros no debemos de decidir qué camino nos conviene o qué camino es el mejor para nosotros. Porque al fin y al cabo nosotros no sabemos qué camino debemos de tomar. Porque muchas veces a simple vista vemos que el camino que se nos presenta es muy atrayente, muy atractivo. Pero ¿cuál es el final? ¿Cuál es el final de ese camino? No lo sabemos. Pero en cambio, si nosotros nos dejamos guiar por Dios, sabemos que el destino final, sabemos que el final de ese camino es estar en su reino, ¿verdad? Por eso Jesús nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. En este caso, si Jesucristo es el camino, nosotros muchas veces, a pesar que nosotros conozcamos quién es el camino que nos va a llevar hacia el Padre, muchas veces no queremos agarrar ese camino, no queremos ir por ese rumbo. ¿Por qué motivo, amados hermanos? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado, se han cuestionado, por qué aún sabiendo la verdad, por qué aún conociendo qué es lo bueno y qué es lo malo, muchas veces toman decisiones creyendo en su mente que está bien cuando realmente no lo es? Por decir un ejemplo, ustedes saben que el camino de la ira no es el correcto. Pero ustedes creen que si no muestran amargura para resolver ese tipo de problema,
por así decirlo, no se va a solucionar el problema. Sí o sí tú tienes que mostrar una muestra de amargura o ira. Y muchas veces no es así. ¿Y saben por qué les digo esto? Un ejemplo les doy. Los padres, ustedes en este caso, padres y madres, cuando corrigen a sus hijos, muchas veces los padres corrigen a sus hijos de una manera, por así decirlo, lo están corrigiendo porque su hijo se lo merece. Se merece el castigo, la corrección o lo que fuera. El hijo se lo merece porque ha actuado o ha hecho algo malo. Pero ¿saben cuándo? ¿Saben cuándo los padres dejan de tener seriedad en la corrección que le están haciendo a su hijo? Cuando el padre o la madre a la hora de corregir se deja guiar más por la ira, por la amargura, y ya no corrige de una manera adecuada, sino corrige de una manera iracunda, de una manera que tal vez quiere corregirlo para algo bueno, pero dice palabras muy hirientes. Su hijo o su hija, ¿cómo tomará esa corrección? No lo va a tomar a bien, porque los padres están actuando, está bien, están corrigiendo porque el hijo sí se merece una corrección porque hizo algo malo. Pero el hijo, ¿cómo ustedes como padre, cómo corrigen a ese hijo para que su hijo de ustedes pueda comprender y entender que realmente lo que hicieron está mal? Gritándoles, golpeando, tratándoles mal, imponiendo, siendo autoritarios. ¿Cómo lo manejan esa situación? ¿Se dan cuenta? En este caso, ahí nosotros debemos de ser sabios y de alguna otra manera Dios nos tiene que encaminar a su verdad. Amados hermanos, cuando nosotros hablamos de encaminar a su verdad, no solamente dirijamos todo el camino a que rumbo a la salvación, rumbo a la salvación, rumbo a la salvación, el camino a la salvación. Sí. Dentro de ese camino que nos va a llevar a la salvación, que nos va a llevar al reino de Dios, dentro de ese camino, ¿nos tiene que moldear Dios o no? ¿O es que nosotros pensamos de que vamos a entrar al reino de los cielos con ese carácter que puedas tener hoy en día? ¿Ustedes creen que van a entrar al reino de los cielos con ese carácter que tienes o que tenemos? ¿Ustedes creen que entrarán al reino de los cielos con esa manera de pensar, con los sentimientos que ahora tienes? No pues, hermano, no pues, hermana, en este caso, Dios en ese camino que Él nos va a encaminar en su verdad, Dios va a ir moldeándonos tantas cosas. Nuestro carácter, nuestra mentalidad, nuestro corazón, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, dentro de ese camino, Dios nos va a ir enseñando cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, una buena esposa, cómo ser un buen hijo, una buena hija, cómo ser un buen prójimo y tantas cosas más. Es por eso que yo solamente les dije un ejemplo. Muchas veces nosotros hacemos algo bien, pero la forma de actuar no es la correcta. En este caso, pensamos que lo que está sucediendo está algo mal y queremos corregirlo. Y a la hora de corregir eso, muchas veces nuestro accionar o nuestra manera de resolver ese problema muchas veces no es el correcto. Y es ahí donde nosotros debemos de pedirle a Dios: Padre, encamíname, muéstrame, enséñame tus sendas, qué camino debo de tomar. Ante algún problema que uno pueda tener en su vida, sea el que fuera, piensa ahora mismo en el problema que puedas estar pasando ahora. Sea alguna necesidad, sea alguna tentación, sea alguna prueba o lo que fuera. ¿Qué decisión tomas? ¿Acaso ustedes no se han preguntado, no se han cuestionado ante algún problema, necesidad, aflicción, prueba, tentación, algún problema de salud o lo que fuera? ¿No se han cuestionado qué debo de hacer? ¿Cuál realmente es el camino correcto que debo de tomar? ¿Qué decisión será la correcta? ¿Debo hablar o me quedo mejor en silencio? ¿O mejor me hago como si no existiera ese problema? ¿Qué debo hacer? ¿Debo de esperar o acciono de una vez? ¿Verdad? Muchas veces nosotros nos preguntamos de esa manera y no sabemos qué
¿Qué debemos hacer? Por eso, es aquí donde nosotros debemos hablar con Dios y decirle: Señor, muéstrame tus caminos. ¿Cuál es el camino que yo debo de tomar? Enséñame tus sendas, encamíname por tu verdad, enséñame. Nosotros debemos de aprender de Él, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. En este caso, amados hermanos, nosotros debemos de actuar conforme a la palabra de Dios. Nosotros debemos de actuar conforme a las enseñanzas que Jesucristo ya nos ha dejado. Nosotros debemos de accionar conforme al ejemplo, la doctrina que Jesús nos ha enseñado. En su palabra de Dios nos habla acerca del amor, nos habla acerca del perdón, nos habla acerca de la paz, de la paciencia, de la misericordia, de la comunión, etc. En este caso, Jesucristo aquí nos ha plasmado en la Biblia cómo debemos de actuar, cómo debemos de ser y cuáles son las cosas importantes que debemos de tener en nuestra vida. Si quieres misericordia, sé misericordioso. Si quieres que Dios te perdone, pues entonces perdona. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Busca primero el reino de los cielos y luego todo será añadido. Haz tesoro en el cielo y no hagas tesoro en la tierra. Y así conforme Jesucristo nos ha ido enseñando. ¿Para qué motivo? Para que nosotros aprendamos a poner prioridades en nuestra vida. Si tú ahora te formulas esta pregunta: ¿cuál es tu prioridad ahora mismo? ¿Qué es lo que estás priorizando ahora mismo en tu vida? Porque todos nosotros tenemos algún plan, ¿verdad? Algún plan, algo que anhelamos, sea a corto, mediano o a largo plazo. Siempre nosotros nos trazamos metas, así sea porque te quieres comprar una tele, un sofá, no sé, cualquier cosa. Comprar o adquirir algo, lo que fuera. Siempre nosotros tenemos algún plan, alguna meta. Si hoy te puedes hacer esta pregunta: ¿cuál es tu prioridad? ¿Quién puede responderse a sí mismo? ¿Cuál es tu prioridad? La palabra de Dios dice que lo que hay en tu corazón, eso es tu tesoro. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que tú tanto atesoras. Si en tu prioridad, si en tu corazón está el hecho de querer y aspirar cosas materiales o por así decirlo, alguna vanidad, eso es lo que realmente hay en tu corazón. Si tú en tu corazón estás poniendo en prioridad las cosas espirituales, en este caso las cosas del reino de Dios, eso es lo que hay en tu corazón. Eso es lo que reina en tu corazón. ¿Se dan cuenta? De una simple pregunta nos puede llevar a reflexionar, a meditar mucho, a poder examinarnos con una simple pregunta: ¿qué prioridad tengo hoy, ahora mismo en mi vida? ¿Tendré alguna prioridad? Y ahora, amados hermanos, y si es que no hay ninguna prioridad en tu vida, también es algo que debemos de meditar. Entonces, si no hay ninguna prioridad en tu vida, ¿qué camino estás andando? ¿Estás caminando como si tuvieras una venda en tus ojos que no sabes a dónde vas? Nosotros, amados hermanos, debemos de tener un enfoque. ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a ese lugar? ¿Qué es lo que necesitamos para poder llegar a ese lugar? Por decir, si una de tus prioridades, por ejemplo, es tener una tele, una televisión, ¿cómo vas a obtener esa televisión? Ya sé, tengo que trabajar tantos meses, tengo que ahorrar tantos meses para poder comprar esa televisión. Tú sabes ya qué es lo que debes hacer para poder comprar esa tele. De igual manera, tú tienes una prioridad ahora mismo, tienes que saber qué es lo que debes hacer, qué es lo que debes de renunciar y todo para poder llegar a esa meta que tienes. Y si no tienes nada, ninguna prioridad hoy en día, entonces, ¿qué camino estás tomando? ¿O solamente estás caminando porque, bueno, sé que tengo que ir hacia adelante nada más y ya?
¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu punto final? ¿Cuál es el camino donde estás yendo? Si tu camino final y tu destino final es la salvación, estar en el reino de los cielos, ¿te has cuestionado qué es lo que debo de hacer para llegar allí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Te has preguntado eso? Son preguntas, amados hermanos, que nosotros debemos de tener bien en claro en nuestra vida. Por eso nosotros debemos decir: Señor, encamíname en tu verdad y enséñame cuál es tu verdad. La palabra de Dios dice que Jesús es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. También la palabra de Dios nos dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En este caso, si nosotros conocemos la verdad, que es Jesucristo, entonces si nosotros conocemos a Jesucristo, seremos libres. ¿Libres de qué? ¿Se han preguntado? ¿Libres de qué? Bueno, libre de tanto engaños, libre de las cosas que te puede ofrecer el mundo o te puede ofrecer el diablo, libre de esas cosas. Porque el diablo, de alguna otra manera, siempre va a tratar de quitarte del camino, de las sendas de Dios. Eso es siempre, de toda la vida, siempre vas a estar así. Hasta el último día de tu vida el diablo va a buscar quitarte de esos caminos. Por eso, si nosotros tenemos bien en claro cuál es el camino que debemos tomar, no nos vamos a dejar engañar. No nos vamos a dejar engañar por el diablo. Es por decir, les pongo otro ejemplo para poder comprender mejor. Si tú estás aquí y quieres llegar hasta aquí, tú tienes que tomar un carro o tienes que pedir un carro para que puedas llegar a ese lugar, ¿verdad? Y si tú ya conoces el camino, entonces ya sabes qué carro tomar para llegar a ese camino, ¿verdad? Pero en este caso, si viene otra persona que intenta engañarte y te dice: no, no tomes ese carro o no vayas por aquí, mejor vete por este lugar y vas a ver que vas a llegar al mismo lugar. Pero si tú ya conoces el camino, no te vas a dejar engañar, no te vas a dejar desviar de ese camino, porque tú ya conoces qué carro debes de tomar para llegar a ese camino, a ese punto donde deseas llegar. De igual manera es el diablo con nosotros. Nosotros sabemos a dónde queremos llegar, ¿verdad? Al reino de los cielos, ser salvos. Nosotros sabemos cuál es el camino. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el camino que nos va a llevar al reino de Dios. ¿El diablo qué es lo que va a hacer con nosotros? El diablo te va a ofrecer otros caminos. El diablo lo que te va a ofrecer son otros caminos, engañándote y mintiéndote que de igual manera llegarás al reino de los cielos. Ustedes no sé si han escuchado en algún momento que dicen: no te preocupes, la salvación no se pierde. Haz lo que sea, luego te arrepientes. Además, Dios es amor. ¿Cómo Dios va a permitir que tú te condenes? No, eso es mentira. Tú sigue haciendo lo que desees. Dios es amor, Dios te ama así como eres. ¿Han escuchado eso? Sí, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que nosotros servimos a un Dios justo. La palabra de Dios dice que Dios no dará por inocente al culpable. Dios, por algún motivo, nos dio el libre albedrío, el poder de la decisión. Nosotros tenemos esa libertad de poder decidir qué hacer. Tú ya conoces lo bueno, tú ya conoces lo malo. ¿Qué es lo que deseas para tu vida? Dios no quiere robots. Dios no quiere ser un Dios autoritario. No. Dios quiere que tú le sirvas porque estás convencido de que Él se lo merece. Dios quiere que tú lo ames porque estás convencido que realmente Él se lo merece. Dios quiere que tú vayas por el camino que Jesucristo te ha enseñado porque tú has comprendido de que lo mejor para tu vida es seguir sus caminos. Cuando uno realmente reconoce quién es Dios en tu vida, amado hermano, no va a haber otro camino que te pueda seducir, porque tú has comprendido que el único camino que tienes que ir es el camino que Jesucristo nos ha dejado. ¿Por qué motivo? Porque has comprendido de que Jesús murió en la cruz por tus pecados, porque has comprendido que no hay otro camino que te llevará a la salvación, porque Jesús es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida.
Y todos nosotros queremos estar en algún momento con nuestro Padre, en su reino, para poder alabarle, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra, porque Él es digno de que su nombre sea glorificado, sea exaltado, porque Él nos creó, porque su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Dios nos amó, Dios nos amó. En este caso, nosotros debemos de decirle, amados hermanos, eso: amado Padre, no quiero equivocarme, no quiero fallar. Enséñame cuál es el camino que debo de tomar. Y cuando yo digo esto, amados hermanos, como les dije al inicio del video, no solamente me refiero al camino de poder llegar al reino de los cielos, porque para que llegues al reino de los cielos, en ese camino Dios te va a moldear. En ese camino tú vas a tener que tomar decisiones, porque problemas vas a tener. Porque Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Por ejemplo, ustedes como padres van a tener problemas. Van a tener problemas con sus hijos, o incluso problemas con su esposo, con su esposa. Van a tener problemas de repente con compañeros del trabajo, con problemas con tu propia familia, no lo sé. Pero problemas siempre se presentan. ¿Y cómo resuelves? ¿Qué camino tomas? ¿Qué decisión tomas? ¿Se dan cuenta? Es ahí donde nosotros debemos de decirle: Señor, encamíname en tu verdad. ¿Cuál es el camino correcto que yo debo andar? ¿Cuál es el camino correcto donde yo debo de ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Como les dije en su momento, amados hermanos, el diablo de alguna u otra manera va a tratar de sacarte de los caminos de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Es simple: a través de algún problema, a través de alguna necesidad, a través del desánimo, a través de las aflicciones, de las tentaciones y de todo lo que pueda de repente robarnos la atención. Y cuando digo robarnos la atención me refiero a de que nuestra mirada se desvíe al problema y quitemos la mirada de Dios. Si nosotros quitamos la mirada de Dios, por así decirlo, el diablo nos va a arrebatar. Como les dije en algún momento, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de caminar por fe y no por vista. Si tú no caminas por fe, el diablo de alguna otra manera te va a arrebatar. Porque si tú caminas por vista, vas a centrar tu mirada en todo lo que pueda haber alrededor tuyo. Problemas, necesidades, aflicciones, tentaciones, dificultades, emociones de tristeza, de miedo y de tantas cosas más. Ya no te va a dar ánimo de seguir caminando por ese camino. Pero en cambio, si tú caminas por fe, centrando tu mirada en Jesucristo, así tengas muchos problemas, muchas necesidades, muchas tentaciones o lo que fuera, tu mirada va a estar puesto en Jesucristo, creyendo de que Él es capaz de resolver cualquier tipo de problema, creyendo de que Él es capaz de suplir cualquier tipo de necesidad, creyendo que Él es capaz de sanar cualquier tipo de necesidad, creyendo que juntamente con Él eres más que vencedor, más que fuerte, más que victorioso. Y aunque algún problema se presente que es imposible para ti, entonces tú crees que el Dios que tú sirves es un Dios de lo imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios lo es posible. Cuando tú enfocas tu mirada en Dios, en Jesucristo, a pesar que vengan muchos problemas, seguirás por el camino, porque tu mirada está puesta en Él, porque sabes que tú sirves a un Dios extraordinario, maravilloso y bueno con nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Tú, amado Padre, en esta mañana nos has hablado, Señor, acerca de qué camino debemos de tomar. Nosotros, amado Padre, por conocimiento, por teoría, sabemos que el camino que debemos de tomar eres tú, Señor, porque queremos estar en tu presencia, porque queremos ser salvos. Sabemos que el camino es Jesucristo, lo sabemos. Pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes
porque dentro de ese camino se va a presentar muchas cosas donde vamos a tener que tomar decisiones, donde vamos a tener que resolver ciertos problemas. Y es ahí, Señor, donde te pedimos que nos encamines en tu verdad, que nos enseñes y nos ayudes a poder tomar buenas decisiones, Señor, que nos des sabiduría, Señor, porque así de esa manera vamos a tomar decisiones priorizando a ti, porque tú tienes que ser lo primero, porque tu palabra dice que primero te debemos de buscar el reino de los cielos y todo viene por añadidura, Señor. Ayúdanos, amado Padre, en este caminar, porque si estamos contigo, no debemos de tener miedo a nada ni a nadie. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Bendito y alabado sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día. Y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios nos acompañe. Amén. Bendiciones.